Hola, què tal? Benvinguts a una nova activitat del Cripshow, aquest Cripshow 2021, la primera de les activitats online. Vam inaugurar ahir a l'Església de Santa Maria amb el recital poètic. Vam continuar aquest matí a la presentació de fins a 5 publicacions al vermut literari que hem fet a l'Hostal Solimar i continuem, ara sí, online, les altres dues eren presencials, amb la presentació d'aquest llibre que ens fa especial il·lusió perquè podem parlar amb el Felipe, que ja ens presenta un altre llibre, i també perquè parlem d'una moguda que vam viure, ¿no? En primera persona, de alguna manera, y es tracta d'aquest llibre. Se trata de este libro que se llama Explosión Anime y que hace un repaso a través de las propias publicaciones, películas que se editaron en nuestro país, del boom, de la incursión, el desembarco de la animación japonesa, sobre todo en Occidente, pero más que nada en España, ¿no? A partir, sobre todo, entre los 80 y los 90, pero con esa punta de iceberg que fue el estreno en los cines de Akira, que seguro que todos recordáis. Y sin retrasarlo más, porque mejor que hable él que no yo, saludamos a... Otra vez, el año pasado con el otro libro y ahora con Explosión Anime. Un placer, encantado. Ya sabes. El libro, ahora hablaremos qué es el libro. El libro es un trabajo, un inmenso trabajo de bibliografía sobre, no sé si todo o casi todo lo que se publicó en esas 2 décadas de animación japonesa, entre el 81 y el 95, creo, aproximadamente. Estamos hablando de 300 títulos, ¿no? Háblanos un poco primero de lo que explicas en el prólogo, que es este boom o esta llegada del manga a Occidente y en concreto en nuestro país, ¿no? Tienes un prólogo en el que hablas de esto, que se complementa además con una entrevista muy interesante a Juan Carlos Tous, que ahora mismo es CEO de Filmin, pero en su momento fue uno de los que levantó Manga Films, que fue la distribuidora que de alguna manera lo editó todo, ¿no? Sí, no, pues la verdad que pues un poco surgió por una idea que era de, pues la verdad que por el tema de cine, pues tú piensas y hay guías de todos los géneros, ¿no? Pues aquí hay guías de películas de ciencia ficción, hay guías de terror, películas de terror, de comedias, de dramas, pero pues se me ocurrió, pensé, pues no hay guías, ¿no? De películas de anime y tal, ¿no? Y el caso es pues que pues esta etapa de anime de los 80, 90 me parecía muy interesante y después el caso es que los 90 que fue me parecía muy interesante esta época, ¿no? La época del boom, del VHS, del vídeo y tal. Y bueno, pues el caso es que pensando sobre estas películas que llegaron cuando aquello en vídeo, pues realmente, aunque llegaron a nuestro país, igual en los 90, a partir de pues del 93, 94, 95, igual también en la segunda mitad de los 90, pues realmente la mayoría de las películas no eran de los 90, eran pues igual de los 80, también de los 90, y por eso pues un poco fui pensando que qué margen de tiempo, pues qué años había que abarcar para pues pues hacer un poco esta recopilación de títulos, y pensé que pues que lo interesante era un poco los 80 y igual hasta el 95, un poco casi por poner un cierre, ¿no? Un año de cierre, porque realmente, aunque he comentado 300 películas, incluyendo OVAs, también películas para televisión, pues realmente es que la producción de aquellos años pues era ingente, ¿no? Realmente pues hay un montón de títulos y realmente podría haber metido más porque te pones a rascar, investigar, en aquella época se hizo un montón de películas, ¿no? Y pues siguiendo por los criterios de recopilación, pues mi primera idea fue un poco recopilar las películas que llegaron a nuestro país y bueno, pues el caso es que me he dado cuenta de que había muchas películas que no llegaron a salir, no llegaron a salir ni en VHS, ni en televisión, ni nada, pero que eran muy interesantes. Y así que pues un poco como segundo objetivo, pues fue también recopilar películas y obras que aunque fueran inéditas en nuestro país, pero que también merecían la pena, ¿no? Y nada, pues luego, pues ya que es una guía, pues tiene que ser un contenido sustancioso y dije, pues vamos a hacer una cantidad, vamos a marcarnos una cifra de hasta 300 títulos y así fue, pues hasta 300 películas y así salió un poco el tochete del libro. Yo realmente que aquella época o aquel boom lo viví
bueno, de adolescente bastante intensamente, he alucinado un poco con la colección, porque hay películas, hay muchas películas que no me suenan de nada. El trabajo de documentación, ¿cómo lo has hecho? ¿Dónde has encontrado las fichas o el material que se publicó, que no se publicó? Pues nada, pues mucho trabajo bajo por internet, buscando pues en hay una serie de bases de datos de anime, vas buscando títulos, buscando autores, directores, una cosa te lleva a la otra. En principio el criterio de selección, pues como decía antes, eran las que llegaron a salir en España, sobre todo por VHS, en VHS, como comentabas, la casa un poco que lo inició todo, que fue Manga Films, y luego pues con otros sellos pues como Cartoonia o Otaku Visión, que salió igual ya más a finales de los 90, y luego pues a partir de ahí pues eso, ya títulos inéditos, pues como te digo, vas buscando de autores, un autor te lleva a otro, y vas sacando, investigando en distintos sitios, en webs, en foros, y vas sacando, bueno, y luego también bueno, estoy diciendo aquí mucho a internet, pero tenía sobre todo un libro de Helen McCarthy, que es que no lo tengo aquí a mano, tenía que verlo otro día para enseñarlo, que realmente fue un poco la guía de inspiración, que es las 500 películas de anime. Es un libro como he comentado, de Helen McCarthy, una especialista en tema anime. Y realmente ese libro, este libro de las 500 películas de anime, que no es de estos años, pero es un poco de toda la historia del anime, pues ese libro me sirvió de una gran fuente de documentación, ¿no? Pues ahí, con ese libro y alguno más, pues ahí he ido sacando títulos. Me parece interesante que hablemos de números, 300 películas, 500 películas, porque Mm. recordando aquella época y viendo la recopilación, me da la sensación de que ese boom ah, y casi importaba más la cantidad que la calidad, ¿no? Evidentemente hubo películas fascinantes, ¿no? Que todos recordamos, como Akira, Royal Space Mm. Force, Urochokidoji, por los motivos que fuera, ahora las comentaremos una por una, Mm. pero el avasallamiento de títulos en la estantería era un poco esa sensación de boom, ¿no? O aquello que decíamos, me acuerdo que decía, aterriza en el siglo XXI, era todo como Mm. eslóganes muy grandilocuentes, ¿no? Sí, sí, que realmente era un poco así. Juan Carlos Tous, en la entrevista que comentabas, pues me decía que, pues eso, en aquellos años, que fue cuando el boom y que tenían el Corte Inglés y todas las tiendas ahí copadas con los VHS, pues que fundaron Cartoonia un poco para tener un poco el monopolio del anime y eso, pues en plan, como ya con Manga Films es que no daban abasto para sacar más títulos, pues vamos a crear otro sello, Cartoonia, para poder sacar más títulos todavía, ¿no? Y realmente el recuerdo que tengo yo en la cabeza es que aquellos títulos que sacaba Cartoonia en general, pues era un poco como de segunda categoría, ¿no? Como que los mejores títulos que se los quedaba Manga Films, ¿no? O los más espectaculares, no sé, El Puño de la Estrella del Norte, pues Venus Wars, un poco Proyecto Ako, los que igual más recuerdas, pero los de Cartoonia, además recuerdo que empezaron con las de las secuelas de Urotsukidoji más flojitas Sí. y no siempre tenía, cuando aquellos años recuerdo que tiene un poco la sensación como que era la Manga Films de segunda categoría, ¿no? Un poco había que aprovechar ese Era boom. segunda marca, ¿no? Era como Sí, sí, sí. segunda marca de coches. Sí, La verdad, la sensación también, esto no pasa con el anime, pasa también con el cine, con todo tipo de cine de terror, cine de autor, que muchas de las cosas que se editaron en VHS se han perdido. O sea, nunca se editaron en DVD. De hecho, de las que has dicho, Proyecto Ako, las secuelas de Urochokidoji y Venus Wars, yo creo que no están en DVD ninguna, puede que me equivoque porque no he seguido el tema. Otras sí, sí. como Yacho, Ultimate Teacher, yo creo que tampoco han salido en DVD y Mm. las puedes buscar evidentemente por Emulio Compañía, pero hay todo un material ahí que estuvo muy presente en los centros comerciales, en las estanterías y que ha desaparecido por completo de alguna manera. Sí, sí, realmente es curioso que muchas de esas películas, salvo Akira, alguna que es de estas que siempre están de moda, que nunca pasan de moda, pero sí, sí, pues de hecho, El Puño de la Estrella del Norte, que es un título súper mítico, pues voy a tener aquí, eso, pues aquí mi asistente en casa, este era el libro un poco que he utilizado de Es base de tipo en datos, la portada, sí. sí, un poco de base de datos para sacar muchos de los títulos. Y bueno, lo que vemos, pues eso, que es sorprendente, pues que películas igual tan míticas, no tan recordadas como El Puño de la Estrella del Norte, pues que no hayan salido ni siquiera en DVD, ¿no? Proyecto Ako, Robot Carnival, otra también mítica de la Sí. época,
Menos Wars también que películas importantes además, porque yo puedo entender que la segunda parte de Lucha Kidoji nadie le interese publicarla, pero películas como Robot Carnival no es que sean de las mejores películas de animación, es de las mejores películas. Y tendría que estar, es un clásico, ¿no? Sí, además que siempre puedes... Tenía el gancho de Kazuhiro Otomo, que hacía la entrada, el opening y el ending. Pues siempre puedes tirar del gancho de Kazuhiro Otomo, pero ni aún así, ¿no? Ni con esas. Siempre es un tema que me gustaría saber porque estos títulos ni siquiera en DVD han sido reeditados. Hemos visto Steam Boy en la portada del libro, ya lo comentaremos ahora más profundamente en la mesa redonda que hemos preparado. Joan es nuestro técnico de realización que está a otro lado, si quieres ir conectando a Tony y a Uriol, que ahora les daremos paso. Me da la sensación que este declive de la producción va también ligado a un declive del trabajo de los grandes autores, ¿no? Yo creo que Steam Boy fue de lo último grande o importante que hizo Tomo, ¿no? Después hizo alguna serie, que creo que tengo por aquí, como Freedom, hizo Freedom, que eran bastante interesantes, pero parece que estos autores, Otomo, Satoshi Kon, Satoshi Kon murió, pero Mamoru Oshii, por ejemplo, han sido apartados totalmente por el mercado, ¿verdad? Supongo que siempre se puede decir que ha habido renovación de autora dentro del sello de calidad, pues está Mamoru Hosoda o Kichihara. Sí. A veces me da la sensación de que también cuando decimos estas cosas hablamos desde la nostalgia un poco, ¿no? A veces parecemos un poco viejunos, ¿no? Diciendo estas cosas, pero ¿no? Me sorprende que Mamoru Oshii de golpe desaparezca. O igual no ha sido de golpe también. Ya en los últimos años Mamoru Oshii está haciendo películas películas y series de imagen real, ha hecho de Bad Labor, ha hecho que yo creo que aquí ni ha llegado, yo no lo he visto, y alguna película también de imagen real en inglés, pero que no creo que no ha tenido nada de trascendencia. Y bueno, Oshii ha sacado una serie hace poco, estoy pensando, ¿cómo se llama? Blood, algo de vampiros, pero no sé si... No, yo le perdí la pista completo, sí. Aprovechamos ahora haremos un repaso a los títulos que me parecen de aquella época y aprovechamos para dar paso a Tony, que ya lo conocéis, el director del Creepshow y también conocido mundialmente por las videoreseñas diarias, he dicho diarias, de nuestro canal Freaky Online. Com estem? I tenim a l'altra banda del món pràcticament a l'Oriol, més conegut com Capitán Urias, que el coneixeu per ser especialista i divulgador en cultura japonesa y sobre todo en manga y anime. Hola, ¿qué tal? Y gracias por estar aquí sobre todo. Molt bona tarda, gràcies a vosaltres. Comentábamos, porque esto sí que es materia de tertulia, antes de entrar en los títulos uno por uno, que es un poco el oro que hay en el libro de Felipe, ¿no? Esta sensación que tengo yo que seguramente compartís, aunque a veces hablamos desde la nostalgia, de que aquella riqueza o aquella viveza de cosas novedosas que habías continuamente en todas aquellas películas y de directores alucinantes que encontrabas, también vinculado a que llegaba mucho cine de Hong Kong y de Japón también, se ha perdido un poquito, ¿no? Jo crec que aquí hi ha una... el manga va entrar, i vosaltres ho sabreu més que jo, però jo en el fons soc el més neòfit del tema, perquè a mi l'anime tampoc és que sigui ultra fan, bueno, no puc saber el que sabeu vosaltres, ni molt menys, però jo crec que quan va arribar amb retard, va arribar a través d'Akira, sobretot, després de les sèries Bola de Drac i Erale, i aleshores ens va arribar tot el que tenien darrere. Va arribar com molta informació dels 80, dels 70, que ens va arribar als 90, i clar, després no es pot fer la producció que teníem atrasada, igual que ha passat amb les pel·lis de Hong Kong, quan ens va arribar John Woo, que ens va arribar de cop totes les primeres pel·lis de Sweetheart, i bum! Clar, i després dius, sembla que facin menys. No és que facin menys, és que hem anat a menjar tard, per dir-ho manera. No sé si ho veieu així. Home, va ser una mica... O sigui, ens va arribar tot sense massa criteri, saps? I llavors t'arribaven coses que eren noves, barrejat amb coses que eren de feia 20 anys, no? I de feia 10, i llavors va ser una mica un descontrol absolut, no? I era allò, hòstia, anem a posar ordre. Però clar, com pots posar ordre a una indústria que ja va començar als anys 60, no? I que hem arribat, no et diré 30 anys tard, perquè als 80 ja vam veure molt anime, però molt d'anime, passa que no ho sabíem.
era anime, no? I llavors el criteri era diferent. Llavors jo crec que per això va ser una mica un descontrol i ens van arribar les coses com ens van arribar, no? D'aquella manera així una mica a lo loco, no? Allò que et publiquen Bola de Drac, que era algo, bueno, més o menys d'allò, però també et publiquen Crying Freeman, que tenia un rotllo totalment diferent, ¿no? No, yo recuerdo, perdonad que me pasa en castellano, es que si no creo que Felipe nos coge. Ah, bueno, sí. Sí, lo pillo a medias. Sí. Yo recuerdo, no te preocupes. O sea, yo recuerdo que en el patio del cole ver los primeros cómics de Crying Freeman y alucinar, ¿no? Y esto mezclado con Urotsuki Doji y después con el Akira ya. Yo recuerdo las colas kilométricas de padres yendo con niños al Carrefour, que no era Carrefour, entonces era Continente, al cine del centro comercial a ver a Akira y todos saliendo, vamos, con la cabeza reposando el seso, ¿no? Que hemos ido a ver, ¿no? También hubo esta confusión que también ayudó a demonizarlo y a convertirlo en un gueto de alguna manera, ¿no? ¿Verdad, Felipe? Sí, bueno, fue la época en que estaba el anime que llegó con la etiqueta, ¿no? de nido de violencia, de sexo y tal, ¿no? Entre Akira, Dragon Ball y algunas cuantas más, El puño de la estrella del norte, ¿no? Y la polémica que había con Dragon Ball, ¿no? Que padres protestaban por la violencia de la serie y tal, ¿no? Y vas un poco, el Manga Films, ¿no? La campaña con que lanzó los vídeos, ¿no? Un poco con esa, ¿no? Con esa idea de la violencia, un asalto épico a tus sentidos, ¿no? Y claro, pues en aquellos años pues se creó la etiqueta, ¿no? del anime como eso, como foco de pues ha costado quitar esta etiqueta, ¿no? del anime. Si os parece, voy a los títulos un poco diversos para ir hablando de diferentes factores o cosas que intervinieron, ¿no? Evidentemente estamos hablando de Akira, que me parece muy interesante. Podríamos hablar de otras películas, ¿no? Cuando hablamos de cine de animación japonés de autor. Tú has hablado, en el libro hablas de Angel C, Kodalos, que quizás son pues para gente más evidentemente no son tan conocidas, pero Akira supuso esta llegada por la puerta grande y además un fenómeno de producción que yo no sé si se repitió. Hay casos posteriores como Royal Speed Force, evidentemente, o como Ghost in the Shell, pero todo el presupuesto que se dedicó a esa peli, el tiempo de educación, la estructura que había detrás, parecía como premeditado, ¿no? Que Japón quería desembarcar a lo bestia con esta película. No sé cómo lo vivisteis vosotros. Bueno, la verdad que tardó un poquito, ¿no? Desde el estreno hasta Occidente, ¿no? Fue poco a poco, ¿no? La llegada ¿no? el que Occidente la fuera descubriendo, ¿no? No sé Sí, si porque fue. diría que se estrenó en el 90 o en el 91, creo que se estrenó aquí en cines, pero la peli es del 80 y largos, en el fondo, creo. 88, Bueno, yo recuerdo el pase en Sitges, mítico, porque aparte habíamos... yo tenía un VHS, cuando teníamos un VHS, mi novia de la época tenía VHS y yo no tenía aún, y metieron en Metrópolis, en un programa de televisión española de la 2, metieron de repente el principio de Akira sin decir que metían. Y yo de repente cojo el VHS, lo ponemos a grabar y pensaba que estaba grabando la película y grabé, que es de lo más espectacular, todo el inicio es la persecución de motos entera en un VHS. Y al año siguiente se estrenó en Sitges y hubo un tormentón de la muerte y estábamos todo de peña con paraguas ahí en el Retiro haciendo cola para ver eso y encima iba con audiodescripción en directo y había 4 traductores en directo. Uno en catalán, 2 en castellano y uno en inglés, tío. Y corrió la voz, que cada uno tenía un canal, porque tenías una maquinita que le tenías que devolver, y eso, ahora sí que estoy entrando en la puta nostalgia de mierda, os lo juro. Cada uno tenía un canal y corrió la voz de que el canal número 3, que era uno de los 2 que lo hacía en castellano, el tío interpretaba las voces. Entonces, claro, todo el mundo se puso aquel porque cuando hablaba Kaneda, pues hacía una voz. Cuando hablaba Tetsuo, hacía otra voz. Y claro, la peña partiéndose la caja, tío. Y flipando porque no entendíamos nada. Y fue... Tampoco había mucho por entender porque Akira es esa película que... Bueno, las veces que la veas no se entiende. Para que no la entiendes, pero da igual. Una cosa que tiene que acabar Jodorowsky, mal vamos. Sí. Hombre, yo recuerdo cuando sacaron la segunda y que la hice una edición en DVD que decían, con un doblaje nuevo para que se entienda mejor. Yo pensé que que se entienda qué decir, ¿no? Me he quedado igual completamente, ¿no? Además me parece fascinante yo creo que hay 2 elementos que la convierten como en boom,
una es esta complejidad para entenderla, ¿no? Que al final todos hablábamos de diferentes teorías sobre qué había detrás de esto. Y otro es un poco, salvando todas las distancias, es este componente que también tiene en Blade Runner, ¿no? Que parece que te está descubriendo un mundo nuevo. O sea, había un rollo cyberpunk allá que nunca habíamos visto tan desnudo de alguna manera, ni tan sucio a la vez. Sí, realmente la película, realmente al final no lo entendías, pero es que entre las carreras de las motos, las transformaciones de Tetsuo y todo lo que pasaba, es que sí revueltas políticas, que sí cultos religiosos, que sí mil historias, no lo entendías al final, pero no importaba porque el viaje de la película era alucinante y la animación y todo, la música, la banda sonora, es que era eso un show, ¿no? Y flipabas, aunque no entendiese ese final, flipabas con la película. Además daba la sensación de que no lo entendías por culpa tuya, no porque la película estuviera mal. Sí, O sea, no, a veces... yo fui a verla ahora en el reestreno en 4K en cines y pensé, bueno, ahora que ya tengo una edad, después de haberla visto 10 veces antes, ¿no? Esta vez voy a estar muy atento y voy a enterarme de todo, ¿no? Y llevas media hora y dices, vale, lo estoy pillando. Llevas una hora, más o menos, pero después ya al final ya no. O sea, no. Sigues sin pillarlo. Pero hay algo que olvidamos, a veces porque ha pasado el tiempo y demás, y ahora ya estamos muy acostumbrados, pero es que en los 90 no era normal ver animación para adultos. O sea, había algunas cosillas, muy poquitas, pero no Sí, es estábamos... el gato caliente, digo yo Sí, siempre. heavy metal, sí. Había Sí, cosillas, pero no era habitual, con lo cual ver esto y ver, hostia, lo que nos están contando en animación... es flipante. Y os digo, a mí lo que me flipó ya, las motos y tal, sí, pero en el inicio hay un letrero del bar al que bajan Sí, la el primera bar era escena, espectacular, sí. que va haciendo ahí en plan, ¿sabes? Que se enciende y se apague. ¿Qué? ¿Qué rollo? Yo lo vi eso y dije, hostia, pero esto es un dibujo, de verdad, Sí. ¿no? O sea, ya me flipó una chorrada absoluta, ¿no? Lo novedoso que era la animación, que a día de hoy sigue siendo muy, muy buena. Quizás era la sensación de que estabas viendo realidad, no veías dibujos. O sea, si alguien se preocupaba, este cartel tiene que funcionar mal. O sea, el nivel de producción era tan bestia que alguien decidía que ese cartel tenía que parpadear, ¿no? Y ese nivel de detalle, yo creo que lo hemos perdido, evidentemente, porque la industria ya no está para ese tipo de despiporres, ¿no? Yo pienso que en el tema de guión y el tema de despiporre, otro ejemplo sería Ghost in the Shell para mí. Y Ghost in the Shell para mí es al revés. Es una peli que no entiendes nada y de repente dices, lo he entendido todo, tío. No, Ghost in the Shell es brutal para mí porque es al revés que Akira. Sí. Ghost in the Shell dices, ¿de qué coño están hablando, tío? Los subbots, no sé qué, estoy dentro de la red, no sé cuántos. Y de repente, la batalla final, el árbol genealógico y el discurso de la tía, dices, hostia, eso sí que es Matrix. Ahora acabo de entender todo lo que me ha contado. He entendido la puta IA, lo he entendido todo, tío. En 2 segundos. Y es una peli que, mira cacharra, tengo si se hablan, tío. Sí. Hay momentos, y yo te lo juro, el trozo de la barca que se toma en una San Miguel, que dice, ¿qué estás contando? El perro paseando por ahí. Y de repente, ¡pam! En una escena final dices, he entendido toda la peli. Yo creo que es como Akira, pero al revés. Es más satisfactorio el final. Sí. Es curioso porque eran películas de animación para adultas y sesudas, ¿no? Que te hacían pensar y te dejaban ahí con la cosa, ¿no? Que está viendo, ¿no? Vamos a analizar, entender, ¿no? Porque como decíamos, pues la animación solía ser cosas para niños, ¿no? De animalitos, de Disney y tal, ¿no? Y claro, había todas estas películas que te llegaban de Japón y claro, pues era algo que te explotaba la cabeza todo, con todas ellas. Además, a mí me da la sensación de que Ghost in the Shell, y ahora hablo desde el punto de vista de la industria, fue como el segundo y no sé si último hit, ¿no? Hubo este desembarco Akira, después hubo unos intentos de megaproducciones como Royal Speed Force, que es una peli que a mí me gusta mucho, pero fue un fracaso absoluto de repercusión. Y posteriormente a Ghost in the Shell pues ha habido cosas como Steam Boy, que sí, pero no, ¿no? Y Ghost in the Shell fue como otro fenómeno. La palabra igual es fenómeno, ¿no? Yo creo que con Ghost in the Shell, de alguna manera el fenómeno ya llega de capa caída, no sé cómo lo veis. Hombre, no sé si Ninja Scroll se podría incluir. Sí, Ninja Como Scroll de los también grandes como un booms verso de la libre. Yo época. siempre he visto Ninja Scroll como un verso libre. Que de golpe a la peli y todo el mundo dice, hostia, cómo mola esto, ¿qué ha pasado aquí? No. Bueno, ese se entendía por lo menos, ¿no? Sí. Eso también la tengo por aquí porque es una peli que
no sé, es fantástica porque pero es otro rollo completamente, ¿no? Es una peli de acción fantástica, un final épico, increíble, y me parece que es esa peli que sorprende, ¿no? Que quizás no esperas nada y de golpe el boca a oreja. Sí, que era con ninjas, acción, monstruos, tiene una acción muy enérgica, ¿no? Y también era muy sorprendente, ¿no? Que hay ver aquí ninjas, monstruos y tal, ¿no? Que también pegó mucho. Yo creo lo que decías tú, David, yo creo que pasa que Ghost in the Shell es una de las películas igual no tan conocidas, pero que ha influenciado mogollón a todo el cine europeo. Lo de Matrix es de vergüenza. O sea, no asiático, y para mí es la última bomba de expansión, que luego el cine asiático es más invertido. La película que pasamos en el Creepshow mismo en el fondo es un exploit de Mad Max, ¿no? O sea, que utiliza mucho últimamente se utiliza mucho el exploit dando la vuelta que puede dar más cabida. Pero Ghost in the Shell es una bomba de expansión que evidentemente los Wachowski no sé, lo dicen, pero es que tendrían que decir, nos hemos copiado todo, tío. O sea, la escena del mercado que empiezan a petar sandías, yo pensé, pero no puede ser tan evidente, o sea, pon melones o algo otra cosa. Era como descarado, ¿no? Pero bueno, es esas cosas que para el público que no conoce el original también funcionan, ¿no? Es decir, al final no puedes pretender que el conocimiento sea universal. Y después las series, por cierto, que no quiero meterme en el tema posterior de las series, pero las series, sobre todo la primera y la segunda temporada creo que era Starlord Complex, me parece alucinante. Sí, ¿no? sí, Está muy bien. Y la segunda parte me parecen alucinantes. Pasa que yo también os diría que, o sea, sí que fue como ese gran último bombazo, pero creo que, claro, después ya estábamos como más acostumbrados, ¿no? Seguramente. A lo que era la animación japonesa. Ya era difícil que nos sorprendieran, pero, por ejemplo, sí que el boom real en Estados Unidos llega a partir de los 2000. O sea, en Estados Unidos el boom anime les llega de verdad, y del manga y del anime les llega bastante más tarde que a nosotros, ¿no? Lo descubren un poco ahí, bueno, gracias a Sailor Moon y Dragon Ball. Dragon Ball Z, ellos, ¿eh? Estados Unidos son de Dragon Ball Z. Ellos son de esto, ¿eh? Pero sí que también, quieras que no, le tomó el relevo Ghibli, ¿no? Como ejemplo de animación japonesa, con el Oscar. Y entonces ya empieza a cambiar un poco esa imagen en el público generalista, podríamos decir, o el público no otaku. No necesariamente generalista, pero no otaku, que ahora ya se fija más en Ghibli, quizá, ¿no? Y a directores más de esa cuerda, y no tanto otras cosas que, bueno, que en realidad tampoco ya no se hacían ese rollo cyberpunk que nos gustaba tanto, claro, se agotó. También se agotó. Sí, porque sí es cierto que Ghibli siempre me dio la sensación, sobre todo a partir de Mononoke, de que iba por otra línea, ¿no? De que, bueno, yo me acuerdo que Mononoke se estrenó también en el cine, si no recuerdo mal, y era como otra línea de público, ¿no? Y después con Chihiro ya es la divergencia total, quizás, ¿no? Es esta abertura ya no al público infantil y al público no especializado en nada absolutamente. Una vía interesante también que es quizás donde había mercado también, ¿no? Porque al final la serie B del gore, entre comillas, siempre es limitada, evidentemente. Sí, realmente en los 2000, ¿no? Fue un poco la etapa, ¿no? De que empezó a triunfar Ghibli, ¿no? Un poco que no sé si, dio un poco pie a otro tipo de anime, ya esta imagen que decimos antes del anime violento y tal, y decir, pum, que se pasó, y un poco este anime más bonito, ¿no? Y más de sentimientos, ¿no? Que igual ahora es lo que más triunfa, sí. con Makoto Shinkai o Soda o así. Como un lavado de imagen, ¿no? No digo que fuera premeditado, evidentemente, no creo que haya nada premeditado detrás de lo que hiciera Ghibli, pero era como un lavado de imagen, ¿no? De golpe. Supongo que Ghibli siempre ha ido, ¿no? A su estilo, bola. ¿no? Porque Sí, Porcoroso para mí. Porcoroso me parece algo precioso. Es que Ghibli ni siquiera llama, ahora empiezan, pero ni siquiera consideran anime sus películas, ¿no? Ellos siempre han hablado de manga eiga, ¿no? Películas manga, o otros nombres, porque ellos no se identifican con lo que inició Tezuka en los 60, digamos, ¿no? Bueno, el encasillamiento siempre es malo, ¿no? Es como cuando hablas de cine español y estás hablando de alguien, pues yo que sé, que produce en Estados Unidos, ¿no? Quizás dices, no sé, ¿no? ¿Hasta dónde encasillamos? ¿Hasta dónde lo marcamos? Es fácil para exportar, pero igual dentro es más complicado.
Bueno, y una mica yendo a la línea de lo que decía el Uriol, el señor Capitán Uriol, de dónde vienen y cómo repercuten las cosas a nivel, ya no hablamos de Estados Unidos, Europa, a nivel de Estado español, la Peña de Madrid, por cuestiones de franquicias, ¿no? Son de Caballeros del Zodíaco. Correcto. Y nosotros somos de Bola de Dragon Ball. O sea, nosotros los valencianos y los vascos son de Dragon Ball. Y la resta son de la misma generación, tío. Sí. ¿Por qué? Porque es lo que entró en una tele, tío. Entonces esto ya es como... Es como la prehistoria del algoritmo de Facebook, ¿no? Es decir, tú te mueves en tu círculo y tu círculo cree que Dragon Ball es la bomba y sales a Huesca y te dicen ¿Dragon Ball qué? O sea, ¿de qué estás hablando, no? De alguna manera. Bueno, no sé si en Huesca tenían también la autonómica que lo pasaban, pero en Madrid seguro que no. No, en Madrid, ya digo, era Caballeros del Zodíaco y ahí armadura dorada y tal, lo que vulguis, tío. Pero Dragon Ball, pues vino después, tío. Sí, yo también era de Dragon Ball, igual porque yo lo veía en la TV y también, ¿no? Pues cada uno en sus autonómicas, ¿no? Claro. No. Eso marcó, pero quieras que no, al final mucha gente oía hablar de Dragon Ball y está la historia esta, ¿no? Que yo he contado muchas veces, que había gente de Madrid que se iba de vacaciones a la playa en Valencia y ahí, aunque pillaran TV3 o Canal 9, lo grababan en catalán y se lo llevaban a Madrid. Tráfico de cintas, sí. Y gente de Madrid que veía Dragon Ball en catalán. Y dices, esto a día de hoy es como te explota la cabeza, ¿no? O sea, que gente que para ver anime, pues lo quiere ver en catalán, ¿no? Y esto era muy raro, pero era tan fuerte el fenómeno que también estuvo en Andalucía, ¿vale? En Galicia. Y, o sea, que quieras que no, sí que había una masa crítica importante, sobre todo con la influencia de Cataluña, que al final sí que ellos eran de Saint Seiya y de Johnny y sus amigos. Bateadores, pero tarde o temprano les llegó Dragon Ball, aunque cuando les llega después se lo censuran. Que eso también es otro tema, se lo cortan tanto en Telemadrid como en Canal Sur, se lo cortaron, ¿no? Así que... Además Dragon Ball, porque evidentemente antes habíamos tenido Hades y Mazinger Zetas y otro tipo de cosas, es la primera vez que hay una conciencia de que hay algo, y me estoy refiriendo a ir a buscar al mercado de San Antonio los mangas originales, tráfico de fotocopias, o sea, vender fotocopias me parece algo que ahora mismo lo pienso y digo, o sea, comprábamos fotocopias, no había internet, para los jóvenes los millennials no lo conciben esto, ¿no? Hay que explicarles que es una fotocopia primero, ¿no? Perfecto, es un filtro de Instagram, filtro fotocopia. Sí, ¿no? Tirando para atrás, para no centrarnos en las series, que evidentemente es importante, pero es una parte solo del libro, evidentemente hay unos clásicos que nos llegaron después, ¿no? Y por destacar a uno, después de Akira, quiero decir, y por destacar a uno me gustaría destacar a Golgo 13, no solo porque es la bomba, sino por la vertiente pionera de la animación japonesa, con aquella escena horrible a día de hoy. Helicópteros al final, o sea, creo que fue de las primeras películas de animación que introdujeron el CGI, ¿no? Para la animación. Sí, era bastante primitivo, pero tenía una escena que hoy en día canta bastante. La verdad que para mí sí rompe un poco con el resto de la animación, pero sí, era bastante innovadora, ¿no? Yo Golgo 13 a día de hoy sigo teniendo en casa de mi padre una cinta VHS con la carátula, o sea, el cartel de Golgo 13 recortado de un periódico enganchado ahí, porque lo grabé, que esto habría que mencionarlo al menos aquí, lo grabé del programa Manga que hacía el señor Óscar Valiente, ahora director de Norma Editorial, y que nos introdujo tantísimo anime, Golgo 13, Venus Wars, casi todo. Es que puso Akira, puso Porco Rosso. Yo recuerdo el estreno que fue Grey, Objetivo Digital. Grey, o sea, correcto, sí. No sé por qué recuerdo esta tontería, pero bueno, o sea, ese día todo el mundo en el cole y al día siguiente hablando de lo que habían visto en la tele, ¿no? Y a partir de ahí, pues todo lo que deriva de empezar a comprar manga, etcétera, etcétera. Sí. O sea, fue esencial realmente tener ese porque si no, no había forma de que te llegara. Hasta que salió el vídeo, evidentemente, hasta que los vídeos comenzaron a
Pero Y se te decía. Golgo 13, yo creo que Golgo 13 precisamente tiene un punto diferencial con Akira, por ejemplo, ya no con Ghost in the Shell, que es mucho posterior, pero que los protagonistas son adultos. Correctísimo. No son niños. O, ¿sabes? O sea, Akira son niños en el fondo. Mira, no hablemos de Heidi, de no sé qué, no sé cuántos. Ghost in the Shell ya es un adulto, estamos hablando de los 90. Pero Golgo 13 es anterior y el protagonista es un pureta, tío. Correcto. O sea, es un pureta, o sea, pureta. Es cine negro sucio, además. Cine negro en dibujos. Hostia, eso sí que fue bestia, tío. Y era... Porque, claro, es que Akira, vulguis o no, crea una empatía con un público juvenil. Golgo 13 no. O sea... Es puro seinen, ¿no? Era macarra, tío. O sea, es una cosa... Claro, es que realmente la animación de esos años, supongo que también como en el manga, pues tenías todos los géneros, cualquier género que podías ver en el cine o lo que sea, tenías en animación tenías cualquier género que se te ocurriera, pues tenías pues desde cyberpunk, space opera, tenías el cine negro, tenías aventuras, tenías de todo y claro, pues así te salía Golgo 13, te salía cualquier historia que se te ocurriese, ¿no? Sí, porque que al tampoco era final habitual en la animación. a veces cuando caías en una peli, ya fuera por el programa manga o porque la comprabas por la carátula, porque a veces comprábamos pelis por la carátula, o sea, era una ruleta rusa lo que te ibas a encontrar, ¿no? Y hablando de géneros, yo recuerdo el día, no sé si lo puso Oscar Valiente o ya la vi en VHS, el día que pusieron Hiroshima, que ahora no recuerdo el título en la versión original, o sea, ese dramón sobre la bomba atómica y la escena en que cae la bomba y a la gente se deshace literalmente, lo recuerdo como algo devastador para un público joven, de alguna manera, ¿no? Sí, total, la película es devastadora, sí. Y era también la prueba de que el drama también valía, ¿no? Para Bueno, yo creo que el anime en ese sentido siempre ha sido mucho más valiente, no hablando de Oscar, ¿no? Pero ha sido mucho más valiente en lo que es la versión cinematográfica, así como el cómic europeo, americano, japonés, no hablamos de los mainstreams, o sea, siempre ha tenido, ha ido 2 pasos más adelante que todo el cómic para mí. La versión cinematográfica que ha sido el anime no se ha atrevido nadie más que los japoneses. Esto diría que es generalizado en la forma en cómo ellos tratan al público infantil, ¿no? Porque, por ejemplo, si nos vamos ahora barriendo para terreno Shotaro Ishinomori, el rey del manga, que él creó todos los superhéroes de los 70, las series de la franquicia Super Sentai, que después se convertirían en los Power Rangers, eran series para niños donde los protagonistas se morían. Se morían a veces a tiros, ¿no? Y les mostraban la muerte y funerales y de todo, y era como, bueno, es que la gente se muere, ¿no? Y era como algo que en los Power Rangers, que se muriese un Power Ranger, creo que esto no ocurre nunca o debe haber ocurrido mucho más tarde, ¿no? Pero es decir, tratan al público infantil de otra manera. Hay contenidos para el público adolescente que tratan temas que en Occidente quizás no se tratarían en animación o en cómics. Ahora esto por suerte va cambiando, pero por lo general siempre han sido más de hablar las cosas como hay que hablarlas, ¿no? Yo creo que precisamente en cómics sí, en cómics, o sea, la muerte del Capitán Marvel, o sea, Marvel ha muerto todo el mundo, lo que pasa es que luego pasa no sé qué y luego resucita. Ya se ha pasado. Muertes, ya no vale, ya sabes que ahora morir mueren. Es muy de bola de drag también, es muy de bola de drag. Morir y volver. Exacto, bola de drag. Pero otra cosa es en el cine, y más de dibujos, es lo que dices tú, otra cosa es dibujos, ¿no? Está dibujado, no es en teoría tenim esta imagen de que el dibujo es para niños, pero hay un punto de que se habla de cosas de todo tipo, o sea, es un abanico mucho más amplio que otro tipo de dibujos. La animación cuesta una pasta que te cagas hacer cualquier producto de animación, y estos tíos pues ven un abanico de público mucho más amplio que un mercado americano que igual está más perfeccionado, trabaja más gente y ya saben a dónde van a vender no sé qué. Ahí disparan a Rinchi y eso mola.
O sea, hay un disparo de ametralladora que pueden disparar desde una cosa súper seria a una cosa muy para niños a una cosa que no se entiende. Hay una diversidad de producto que en otros mercados no existe. No, y además, de hecho, la animación, si vamos a la animación, casi que del mercado, que del circuito mainstream ha desaparecido incluso. Porque la animación para adultos, quiero decir. Es decir, difícilmente te encontrarás No recuerdo cuál fue la última película de animación para adultos que se estrenó en el cine. Herencias occidental. Sí, occidental me refiero, sí. O sea, realmente se ha producido el efecto inverso, ¿no? Hemos acabado descartando casi la animación. Y ahora casi que es más fácil, al ritmo que produce Netflix, casi que es más barato hacer una peli ya de Nicolas Cage seguramente que producir un nuevo Akira, ¿no? Y también lo vemos también en la animación que se hace ahora en las series, con series que lo están petando, no es la animación que veíamos en las series de los 90 y de los 2000, ¿no? O sea, Invencible puede ser muy buena, porque ahora todo el mundo habla de Invencible. Hostia, pero la animación se ve que han recortado. Hombre, esa sí que era adulta, la de Invencible, que la veis, estaba bastante bien. Sí. Bueno, la animación era coreana, creo. Por continuar con la lista para hablar de cosas distintas, ya hemos hablado, pero no sé si queréis hablar de Utsukidoji, porque es como obligado siempre hablar Sí, de no, Utsukidoji, ¿no? Tiene que salir el tema. De todo el mundo alucinando, viendo aquellos demonios. O sea, esto Felipe lo explicará mejor que yo. Explica muy bien cómo aquí hubo un tío muy listo que dijo: no puedo dibujar penes, pues dibujo tentáculos, ¿no? Un poco así la cosa. Pues sí, ¿no? Es lo que sabemos todos, ¿no? De la famosa censura japonesa, los genitales y tal, ¿no? Y cómo encontrar la excusa a falta de genitales masculinos, ¿no? Pues insertamos tentáculos fálicos, ¿no? Y con inquietudes, ¿no? Por, por los genitales femeninos, ¿no? No sé si estamos en horario de infantil o qué, pero si se puede decir. Por entrar en sitios, Sí, todo. Y bueno, pues Estamos en un festival queer, o sea, no hay problema. Vamos a hablar de todo. Vamos, la de si ya Akira, todas estas eran un impacto, pues ya la de Urotsukidoji ya esto era un impacto al cubo, ¿no? Porque vamos, era de repente ya tenías aquí una historia de monstruos y sangre y sexo y todo entremezclado, pues ¿sabes? Además si lo ves de chaval adolescente y tal, pues claro, pues ya es un impacto que lo flipas, ¿no? Y es un poco lo que decíamos de sí. Esa fue una de las ventajas, ¿no? Una de las ventajas de que se considerara que todos los dibujos animados eran para niños, es que hay algunos que éramos jovencitos en la época, ¿no? Podíamos acceder a unos contenidos con una serie de historias que normalmente no nos dejarían ver. Claro, mientras no los piden los padres, ¿no? Y tal. Está viendo dibujos. Exacto, pero yo pude alquilar Urotsukidoji en un videoclub, ¿no? Porque yo casi todo lo alquilé en esa época, en un videoclub que tenían un montón de pelis de anime, y la pude alquilar porque el tío que lo alquilaba era rollo, bueno, pues estos son dibujos, ¿no? Yo creo recordar que la compré en una colección de kiosco. Sí, claro. Utsukidoji y Akira. Y el señor pues dijo: toma tus dibujos. Claro, es que no. Después algunos se enteraron, ¿no? De lo que había y entonces cuando empezaron a ponerse las manos en la cabeza, ¿no? Yo siempre cuento esta anécdota que igual puede parecer una chorrada, pero para valorar el alcance del boom que fue aquello y de los subterfugios que era, recuerdo perfectamente un capítulo de Médico de Familia, estoy hablando de Médico de Familia, en la que Chechu estaba viendo el Utsukidoji. Y el abuelo se ponía a ver el Utsukidoji con Chechu y recuerdo la mítica frase: en mi época los niños buscaban a su madre, no se la comían. Me parecía primero fantástico que llegara hasta Emilio Aragón Utsukidoji, y segundo, ese cacao mental que suponía que ver en familia el Utsukidoji, ¿no? Algo completamente que demostraba la incomprensión absoluta que había en torno a esto. Sí, ¿no? Eso habíamos puesto de marco a Urotsukidoji, ¿no? Y claro, pues era como la explosión craneal de los dibujos. Era nietzscheana la reflexión, incluso, diría. A mí lo que me pasa con... Uy, creo que se ha colgado, Urio. No, estoy. Pasa que tengo que cargar el... Vale. No sé si os pasa a vosotros que el shock de Urotsukidoji fue tal que nunca he podido llegar a decidir si es buena o mala la peli. Yo te diría que es buena, porque la volví a ver para el libro
Y aparte del sexo y todo lo que tiene, y penes gigantes destrozando hospitales, realmente la historia realmente es que te atrapa y estás ahí con lo de la búsqueda del Chojin, la llegada y tal, y todo el final apocalíptico. Bueno, no sé si es un poco Épico, spoiler, épico, recuerdo pero algo realmente completamente épico. es, bueno, la verdad que yo la ves y estás súper enganchado, vamos, que me parece apasionante. Por lo menos la primera parte, porque luego Sí. Las va la continuaciones muy calidad, malas. luego la calidad bajando muy rápido en las continuaciones, Sí, sí. pero la primera es súper adictiva, Yo vamos. reconozco que la vi en Sitges también, tío, en una sesión matinal, le hicieron bien, la sesión matinal, no la metieron a las 6 de la tarde, sino que era matinal, y no la he revisado, y en aquel momento me flipó mucho, pero claro, a las tantas de la matinada y con unas birras ahí y viendo aquello, estábamos todos como una euforia que me gustaría No era revisar. una... Reconozco que no sé si es buena o mala. Espectacular la encontré mucho, pero a partir de aquí... Y no era una peli de mala factura, ni mucho menos en cuanto a técnica y animación. O sea, realmente las segundas y terceras partes son lamentables en cuanto a animación, pero realmente... Sí, Sí, la igualmente animación también está... teníamos la mala costumbre que acabábamos de ver Akira hacía poco. Entonces buscábamos todos una animación como Akira, que como bien decíamos antes, no se repitió en años. Y claro, no era Akira, pero era mucho mejor que muchos productos de otros lados, sobre todo americanos, por decirlo de alguna manera. La animación americana, aparte de Disney, da mucho de desear. Tío. Sí, diría, Felipe lo sabrá mejor, bueno, lo sabe mejor seguro, diría que en el libro hablas de que hay una versión extendida, ¿no? De alguno que lo que llegó de alguna manera es una versión evidentemente recortada. Sí, no, la que llegó la que dio en VHS Manga Films, bueno, que como ya sabéis que eran licencias que llegaban de Inglaterra, pues eso, que había las escenas de sexo, sí que había censura. Luego, ya más adelante, sí que salió en DVD en Estados Unidos, una edición con las escenas de sexo completas y tal, ¿no? Sí, sí. Ya para ir acabando nos dejamos muchísimas cosas en el tintero. Yo si queréis alguna, evidentemente nos dejamos, hemos hablado de Mamoru Oshii, pero no hemos hablado de Masamune Shirow, ¿no? Muy importante ahí, pero sí, Dominion Town Police y Pat Labor, que me parece una saga alucinante. Evidentemente Capitán Harlock, ¿no? Tirando para las series ya más antiguas. Grey hemos hablado de él. Héroes de la Galaxia, que me parece un mediometraje espectacular. Y después he descubierto que hay como no sé Sí, cuántas partes de Héroes de la Galaxia, ¿no? sí, Yo que es recuerdo verla. el de los 100 ovas, la serie. Sí, es verdad, 100 ovas, yo aluciné. Yo recuerdo que la puso Oscar Valiente en su programa y aquella escena de estrategia militar era también algo nunca visto, ¿no? Una película de dibujos. Ahora tienes un reboot en Netflix. O sea Sí, que sí. Lo vi, me dio miedo darle por aquello de no pelar de acuerdo. Pero sí, me parece fascinante que siga viva la franquicia. No me acuerdo, me parece que era el bolero de Ravel o algo así de fondo, tío. Sí. No, aquello yo estaba llorando delante del cine, o sea, delante de la tele, ¿no? Porque estaba bien en la tele, en lo de Valente que decías, y estaba llorando diciendo, ¿qué es esto? Con el técnico, el señor técnico Juanillo, diciendo, no por móvil, porque no teníamos. ¿Tuviste ayer eso, tío? No. Yo creo que me introduje en la música clásica con esta película y al día siguiente discutiendo si era el bolero de Ravel o algo de Albéniz, que no me acuerdo, el amor, no sé cuál de Albéniz, que se parece, y discutiendo esto, ¿qué estamos discutiendo? Sí, era el bolero otra vez, sí. Sí. Y bueno, y por hablar de series, evidentemente, solo por citar las que no hemos citado, Doctor Slump, Doraemon, Himaguri no Road, que era esta parte también que no hemos hablado, Rumiko Takahashi, que esto sí que era queer, Rumiko Takahashi, esto era queer de narices, porque lo de Ranma era digno de estudio. Y aquel maltrato también que sufrían estas series de mano de las privadas como Antena 3. No sé, ¿de qué os apetece hablar, Felipe? Si quieres destacar alguna. No, pues ya que comentas series, supongo que ya de robots se podía comentar, pues en aquellos años las televisiones privadas, ¿no? Un poco como ayudaron también, ¿no? al boom del anime, ¿no? Pues series como Ranma o que dices de Rumiko Takahashi o Campeones, ¿no? Pues que esta es otra serie mítica de la época, que en Telecinco, ¿no? Sailor Moon en Antena 3 y tal, ¿no? Aquellos años, también gracias a las privadas, ¿no? Ayudaron muchísimo al boom. Y recuerdo, en aquellos años todo el mundo flipaba con Campeones, cantaba la canción, y vamos, sí. Y Oliver Benji y tal, vamos, en aquellos años. Pero, ¿ves? Yo te diría que Campeones, Oliver y Benji, fue un fenómeno, sigue siendo un fenómeno un poco como Dragon Ball,
que era casi independiente a lo que fue el boom del anime, ¿no? Al margen del anime. O sea, fue como al margen, ¿no? Todo el mundo conoce Oliver y Benji, ¿no? Y es conocido, pero no veo que no está... Es una serie que no, después dentro del mundo otaku, podríamos decir, no ha sido tan venerada. Creo que ahora con la nostalgia un poquito más, pero que durante muchos años estuvo como bastante olvidada, ¿eh? Pues la percepción que tengo es que aquellas series, como se metían en televisión, las veía gente que igual luego no ha sido otaku, no ha seguido en el tema del anime, porque conozco a gente, a chicas, que ha pasado el tiempo y siguen siendo súper fans de Sailor Moon, pero el manga y el anime, pues que ni les interesa ni saben nada, ¿no? Pero Sailor Moon ha pasado 30 años y siguen siendo súper fans, ¿no? Claro. Muchas de esas series, o Ranma también, gente que igual no es aficionada al anime, pues también la recuerdan y son súper fans, ¿no? Y yo creo que muchas de esas series pues han dejado huella en la gente, ¿no? Al margen de eso, de la afición al anime. Y puestos ya a recomendar, y más que nada porque está presente, se puede encontrar en Filmin, que no nos patrocina ni nada, una miniserie que para mí es cojonuda y está en Filmin, que es Paranoia Agent, tío. Yo creo que es un pedazo de serie, miniserie, que no es una cosa inabarcable y es un peliculón digno de recuperar a aficionados nuevos y antiguos, ¿no? Y es aparte, con una animación de esto que decíamos, ¿no? De nivel de Akira, ¿no? Casi la animación es, mira, para no llegar a gente, tío. Una banda sonora espectacular. Y esto se puede ver, porque no tenemos que ir a rebuscar en VHS, sino que se puede ver, por suerte, en film en estos momentos, ¿no? Hace poco hablaba con un compañero de trabajo alieno completamente al mundo del anime, más de hecho una generación anterior a yo, a mí, que había visto esto en Filmin, y había alucinado y había dicho, ¿qué es esto? O sea, ¿qué hacéis? Digo, no, ya está hecho esto ya pasó, ¿no? A mí, recordando la factura de Paranoia Agent, me acuerdo mucho de la IN, que todos alucinamos de qué estamos viendo, ¿no? Sí, yo flipé también, sí. La IN sigo pensando qué está ocurriendo. Sí. Y por mencionarla, porque creo que pese a todo lo que se ha hablado mal de ella, es justo mencionarla Evangelion. Hombre, por favor. Alucinar con la serie original. Después no entendí nada de eso de las películas que resumían la serie, ya no entendía nada, porque me hago viejo, soy consciente. Pero yo creo que fue de lo más importante que se hizo en ciencia ficción en aquella década. No de animación ni de manga, de ciencia ficción. Sí, que era también de estas que luego al final no lo entendías, ¿no? Pero daba igual, ¿no? Es este giro de golpe de una serie de mechas que era un rollo de amores y acabar en un rollo filosófico sobre el tema de la complementación humana y que se me ha volado la cabeza. Eso, Hideaki ya no, ¿qué nos cuentas? Pero bueno, sí, compadres, no sé si queréis decir algo más, si no nos vamos recogiendo. Y es que el Capitán Harlock ya está. Capitán Harlock. Es Capitán Harlock, tío. Todo el mundo quería ser capitán. Hablando de melancolía. Arcadia de mi juventud y tal. Sí. Bueno, enseña la camiseta. La camiseta que es el Creepshow y ahí sale. Mira. Por cierto, relativamente. No estaba mal aquella versión 3D que hace unos años, no estaba mal. Sí. Bueno, compañeros, recordamos, Explosión Anime, publicado por The Force Books. En la web de The Force Books lo podéis encontrar. Esta recopilación de 300 títulos que se ha curado el amigo Felipe. Gracias, Felipe, por estar aquí. Un placer, como siempre. Gracias a vosotros. Y a los demás por acompañarnos en esta presentación, en este momento nostálgico más ameno. Uriol, gracias. Y Tony, que nos vemos mañana, otra vez, hablando de otra cosa. No, nosotros de espectador, mañana de espectador. Vale, de espectador, yo mañana no hablo. Dejamos a Mike al mando de la Arcadia. Recordad que en creepshow.com tenéis toda la programación para la semana que viene, que son ya presencial en el Círculo, el concierto de Agustí Busón con la banda de metal Coura, musicando en directo Juana de Arco, de Dreyer. ¿Qué diréis? Eso lo he explicado varias veces. ¿Por qué en un festival de ciencia ficción ponéis Juana de Arco? Porque habla de la Biblia, ¿no? Que es ciencia ficción. Y al día siguiente ponemos la sesión de cortos
La Noche Asiática y el domingo en La Doncella el palmarés. En la web las entradas. Gracias a todos y